Bien, vamos a conversar con José Ignacio Guarino. José Ignacio, bienvenido, muchas gracias por estar con Gracias. nosotros. Buenos días. Yo decía que estamos cerrando el año y todo el mundo lo dice con agobio, con agotamiento, con desesperanza, sobre todo en el terreno económico y social. ¿Y qué podemos visualizar hacia el año 17 si no hay un cambio del modelo? Bueno, antes que nada, buenos días. Un placer estar con ustedes aquí. Básicamente, sí, lo conversábamos antes en el corte, ¿no? Yo creo que el tema va por el modelo, ¿no? El modelo tiene que separarse un poco de lo que es el tema de la ideología política. Tú puedes tener una ideología política, pero también tienes que pensar y tienes que tener pragmatismo por el tema económico. Si no se hacen unos cambios en el tema económico, pues el año 2017 se vislumbra bastante complicado. ¿Y por cuál es el problema? Al final del día el problema básico es, tenemos complicaciones en los flujos de caja. ¿Por qué? Porque somos una economía monoproductora, por ende monoexportadora. Y nuestra economía depende de dos commodities, el oro, porque las reservas internacionales en la mayoría de Venezuela están en oro, y nuestro principal ingreso es el petróleo. Entonces, los commodities son altamente fluctuantes, altamente volátiles. Ese es el problema. Ahora, no hay indicios, no hay signos, no hay señales claras de que se vaya a modificar el modelo económico, ni mucho menos. Es vital, seguramente, y uno hace un poco el análisis de las cosas, que el sector privado tenga oportunidad, pero si no hay certeza jurídica, si no hay seguridad, si no hay un prejuicio que tiene por momentos un sello ideológico, pues ese sector privado, nacional o internacional, no va a animarse para invertir. Sin duda, tú tienes que darle al sector privado reglas claras del juego. Más allá, como lo dije hace unos segundos, el tema del pragmatismo. Sin la iniciativa privada, tú no puedes tener una economía factible y sustentable en el tiempo. Como te lo decía hace unos minutos en el corte, yo soy participante del mercado de valores en Venezuela, el mercado de capitales en Venezuela. Y el mercado no está en el radar de nadie, absolutamente. Entonces, ¿cómo canalizas tú, cómo tienes una economía productiva si no tienes un mercado de valores, por ejemplo? Y hay estudios que lo sustentan. Por ejemplo, la Corporación Andina de Fomento, la CAF, lo dice. Si tú no tienes un mercado de capitales, un mercado de valores, ¿cómo financias la economía en un país, no? Entonces, esos son algunos de los temas que tenemos que empezar a colocar en el radar en Venezuela. Ahora, ¿habrá voluntad de quienes manejan la estrategia o quienes, por decirlo de alguna manera, gerencian la economía en el país? Mira, hasta el momento no se observa Porque eso. del mercado de valores del pasado siempre se manejaban criterios de corte ideológico. O sea, el capitalismo oscuro, explotador, Sí. expoliador, que se aprovecha. Bueno, un momentico, hay cosas buenas y cosas malas en el capitalismo. ¿Qué mejor expresión del socialismo dentro de los mercados de capitales que los capitales de las grandes empresas estén en manos del pueblo o estén en manos de la sociedad? Todos los países del mundo con economías desarrolladas tienen unos mercados de capitales profundamente desarrollados. Claro. El caso China, hasta 1996 no tenían bolsa. Hoy tienen 3 bolsas extremadamente grandes y son del Estado, son del gobierno y producen dinero. Claro, y los privados colocan su dinero, porque muchas veces la gente incluso desvía su inversión, porque los intereses son tan bajos que los colocan en un mercado de valores para que se puedan potenciar. Exactamente, es que el mercado de valores es la vía más expedita y más barata para que las personas se financien, en este caso los agentes deficitarios, que generalmente son las empresas, y para que los agentes excedentarios coloquen sus fondos. Pero ¿cuál es el problema? Como tú bien lo has dicho en este momento. Empezamos por el tema de la educación financiera. En Venezuela siempre se ha pensado que el mercado de capitales o de valores es un mercado elitesco. Y cuando comenzamos con este tipo de prejuicios, no se va a desarrollar aguas abajo lo que es el mercado de valores o el mercado de capitales. Es que el mercado de valores, cuando tú haces y colocas sobre la mesa la experiencia, es un mercado profundamente democrático, donde participan todos. Claro, quienes tienen más pueden hacer una inversión mayor, quienes tienen menos, pero al final se reproduce y vas a recibir beneficios y rentabilidad. Es correcto. Por ahí he escuchado una pregunta, ¿qué es el mercado de valores o qué es el mercado de capitales? Principalmente es donde se negocian o se transan acciones, bonos. En estos días que hemos escuchado tanto sobre los bonos de PDVSA, lo que pasó con JP Morgan. Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que comenzar todos es por el tema, y yo lo hago siempre en mis redes sociales, foros, charlas, clases. El tema de la educación financiera y económica en Venezuela es clave. Aquí carecemos de educación financiera y económica. Y mientras no rompamos con esto, no vamos a salir hacia adelante. Ahora fíjate, la crisis pues va simplemente a seguir transitando, todo vislumbra ello, ¿no? Hacia el año 2017. Y si no hay cambio de modelo, ¿cuál es el futuro de Venezuela? Hay una agudización y una profundización entonces de la crisis económica. Por supuesto, en un sistema, en una economía, en un país donde tú no tengas productividad, donde no seamos eficaces y eficientes en lo que sabemos hacer, la crisis se va a profundizar. ¿Por qué? Porque la presión, la demanda sobre los pocos bienes y servicios que hay se va a incrementar al final del día. Las personas todos los días, ya aquí en Venezuela no hay capacidad, y lo hablábamos también en el corte, aquí no hay capacidad de ahorro. Tienes unos rendimientos reales negativos, es decir,
las tasas que ofrece cualquier de los pocos instrumentos financieros que hay en Venezuela es muy inferior a lo que es la inflación. Claro. Entonces las personas aquí, ¿de qué les vale tener un dinero hoy si ya mañana con ese mismo dinero no tienen poder adquisitivo? Es un tema muy delicado en Venezuela. Ahora fíjate, ya que mencionas la inflación, José Ignacio, hay un problema, no hay tampoco una señal clara y definida de cómo enfrentar la crisis inflacionaria que registra el país, que vislumbra y visualiza que será peor el año 2017. Por eso te comentaba el tema de la productividad y muy claramente lo que dijiste al inicio de la entrevista. Si no hay una iniciativa mixta, pública y privada, donde hayan unos ciertos acuerdos, donde haya un marco legal, un andamiaje legal que le permita y le dé seguridad a los inversionistas, tanto internacionales como nacionales, no habrá un cambio. Se puede, de hecho, y muchas veces lo hemos planteado, tú puedes divorciar de alguna manera el tema ideológico del tema económico y aplicarle Lo hicieron un poco... los chinos, José Ignacio. Exactamente, es lo que muchas veces hemos propuesto y hemos tratado de llegarle a las personas que dirigen la economía en el país. ¿Cuál era el modelo? Ok, hay un control a veces perverso del aparato político por parte de un partido comunista que, de paso, está contaminado por la corrupción también, pero hay una flexibilidad y hay una participación de la gente. Cómo Economía de vivía mercado. cuando era un modelo estatista comunista y cómo vive hoy día en la población china. La clase media es el motor en China. Igual como es en los Estados Unidos. Es correcto. En cambio, aquí la clase media va en clara y definida declinación. Es correcto. Ahora, o sea, no hay nada que indique que pueden cambiar las cosas, ¿no? Mira, lamentablemente, y digo lamentablemente porque es el fracaso de la política económica del gobierno, es el fracaso de todos los venezolanos, no se vislumbran esos cambios. Ojalá en algún momento todas las opiniones de muchos expertos, teóricos, etcétera, sean escuchadas, porque al final del día todos somos Venezuela. Sí, definitivamente. Bueno, gracias por tus comentarios. Gracias a ustedes por la invitación. Renovada la invitación por una próxima oportunidad. Hacemos una pausa y al retorno el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.